Bendiciones, iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga, qué gozo verles. Y algo que me gusta mucho de estar allá en la cabina es que puedo verles a todos adorar al Señor, hermanos. Se miran todos y se miran hermosos, hermanos. Y qué gozo es adorar al Señor, ¿no? Cantábamos hace poco acerca de su palabra es verdad. Y venimos cada domingo a exponernos a ella para poder ser transformados, hermano. Para poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Y realmente que es un gozo cantar con ustedes, hermanos, y adorar a nuestro Dios. Porque solo Él se merece la gloria, ¿sí o no? Amén. Solo Él es digno de toda gloria, hermanos. Y me gustaría, hermanos, fíjense, comentarles ahora acerca de una anécdota. La verdad que lo estuve hasta pensando mucho porque me va a dar un poquito de pena, pero realmente, hermanos, para que conozcan un poco más acerca de mi vida, ¿no? En mi casa, mi papá tenía una regla. Y esa regla era: el último que toca es el culpable. Así. El último que toca las cosas es el culpable. Y si algo no estaba donde él decía, porque era muy ordenado, ¿verdad? Entonces teníamos serios problemas, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, que el gran porcentaje de las veces adivinen quién era el culpable, ¿verdad? Yo era el culpable, hermanos, en mi casa, ¿verdad? Obviamente. Y por lo general, obvio, ¿verdad? Eso traía consecuencias. Cuando vine a Cristo y empecé aquí en la iglesia a servir, realmente, hermanos, créanme que eso no cambió mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos nosotros con algunos hermanos lo que hacíamos era venir ya sea a hacer el lobby, ¿verdad? Un tiempo muy bonito, o a reparar algunas cosas, o a arreglar un parlante cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Y hacíamos de todo. Entonces lo que hacía yo era pedir herramientas de la bodega abajo, ¿verdad? Abajo habían herramientas, entonces yo pedía clavos, ¿verdad? Y hacíamos algunas cosas con los hermanos, algunos inventos por ahí. Y déjenme decirles que acuérdense que no cambió mucho lo del último que toca, era el culpable. Así como tenía esa regla en la casa, mi papá pues también tenía esa regla aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué creen, hermanos? También, por lo general, ¿quién era el culpable, verdad? Era yo, era yo, porque de repente dejaba algo olvidado, o se me perdía un martillo o un destornillador, ¿verdad? Y así pasaba, ¿no? Pero a medida fue pasando eso, yo empecé a frustrarme, ¿no? Porque digo, no puedo estar viviendo así toda la vida, perdiendo las cosas. Entonces empecé a tomar medidas y empecé a cambiar esto, ¿no? A empezar a cambiar, a ser un poco más responsable, dejar las cosas en su lugar, dejar las cosas ordenadas, ¿verdad? Pero, lastimosamente, a pesar de que yo había cambiado, a veces las cosas desaparecían, hermanos, desaparecían. ¿Y a quién creen que le echaban la culpa? A mí, hermanos, a mí me echaban la culpa, ¿verdad? Porque por lo general Elías era el culpable, ¿no? Y eso me frustraba porque yo sabía que yo tomaba fotos, yo hacía un listado, le decía a mi papá que yo dejaba eso ahí, ¿verdad? Pero como Elías siempre fue el culpable de niño y fue culpable de joven, ¿verdad? Él seguía siendo el culpable. Y es que es difícil, hermanos, es feo a veces también, ¿verdad? Que a uno lo culpen o lo acusen de cosas que uno no ha hecho, ¿sí o no? Sí, es duro que lo acusen a uno de cosas que no ha hecho y a veces frustra, ¿no? Frustra, lo carga a uno. Pero tal vez lo mío era algo pequeño, digamos, lo mío tal vez era algo mínimo, ¿no? Era algo que realmente pues tal vez no tenía mucha relevancia. Pero que cuando nos acusan de algo serio, de manera injusta, y que eso puede poner en riesgo tu vida, puede poner en riesgo a tu familia, a tu empleo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, hermanos, justamente lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Recuerden, hermanos, retomamos nuestra serie de instrucciones para la vida basado en los primeros 10 capítulos del libro de los Salmos. Y vamos a estar viendo entonces esta maravillosa instrucción. ¿Y cuál es? Clama por justicia a Dios. Esa es la instrucción que vamos a aprender aquí en el capítulo 7 del libro de los Salmos, hermanos. ¿Y qué vamos a estar viendo, hermanos? ¿Qué nos va a enseñar? Miren ahí la proposición. La proposición va a aparecer ahí. Es cómo responder cuando alguien te acusa falsamente. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de estas 3 sesiones en este Salmo
capítulo 7. ¿Cómo responder cuando alguien te acusa falsamente? Y hoy entonces, este es el bosquejo, vamos a ver ahí en el bosquejo, solo vamos a ver 2 de los 4 puntos, ya que este salmo, hermanos, tiene un contenido rico en doctrina, habla mucho de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, habla de la ira de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios entonces al final retribuye al justo, al piadoso. Y vamos a estar viendo entonces, usted puede ver el bosquejo, el primer punto, corre a Dios. Segundo, confiesa tu inocencia. Tercero, confía en su juicio. Y cuarto, conténtate en su justicia. Esas 4 cosas vamos a estar aprendiendo en este hermoso capítulo de Salmo, capítulo 7. Y vamos a estar viendo entonces estas 2. Corre a Dios, versículos 1 y 2, y confiesa tu inocencia, versículos 3 al 5. Así que si usted tiene ahí sus apuntes, puede ir anotando, hermanos. Y si les parece, quiero que vayan conmigo a sus Biblias y vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 7. ¿Sí? Busquen en sus Biblias Salmo capítulo 7 y vamos a estar leyendo ahí. Bien, dice la palabra de Dios, dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que está en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Para poder entrar en este maravilloso salmo. Oremos. Amado Dios, estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, por la maravillosa bendición, Señor, que tenemos hoy de que nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Veraca, Señor, nos están visitando. Oh, gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, por esta obra, Señor, que también tú has puesto en nuestras manos como iglesia. Queremos que tú bendigas a cada hermano, Señor, cada hermana, y que tu palabra sea la que sustente sus corazones, Señor, en todo este proceso, Padre Celestial, y que la iglesia pueda avanzar y pueda crecer, Señor, espiritualmente sobre todo, Señor. Que a la luz de exponerse a tu palabra, ellos puedan perseverar con fe, Señor, a pesar de las tribulaciones y las dificultades que hay en este mundo, Señor. Ruego para que tú los protejas, Señor, que tú los cubras, que ninguna falsa doctrina, Señor, o ningún falso maestro pueda corromper, Señor, sus pensamientos o se acerque a sus oídos, Señor. Guarda, oh Dios, esta iglesia y permítenos a nosotros servirles de la mejor manera. Padre, gracias por tu congregación, Señor, por la Iglesia Bautista Comunión. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, porque cada cosa que tú haces en nosotros, sea que nosotros lo miremos bien o mal, es para nuestro provecho eterno, Señor. Tiene un propósito eterno en nuestras vidas. Oh Dios, gracias porque tú en medio del dolor, Padre Celestial, de aquellos hermanos que han perdido un ser querido, como nuestro hermano Carlos Ramírez, Señor, quien perdió recientemente a su hermano, tú estás fortaleciéndoles, Señor. Tú estás consolando sus corazones y sus familias. Y realmente, Señor, mi corazón se goza por el testimonio de mi hermano Carlos, Señor, quien dijo que su hermano era creyente, creía en tu Hijo Jesucristo, Señor. Y confesaba, Padre, de que un día, Señor, él tiene la esperanza de que lo volverá a ver, Señor, y ese era su gozo y su fortaleza. Gracias, Padre, porque sabemos que contigo, Señor, aún la muerte, Padre Celestial, tiene un provecho. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en tu iglesia, los hermanos que tienen dificultades de salud, Señor. Gracias porque en medio de esto tú en tu divina providencia estás guardándoles, estás proveyéndoles, estás sustentándoles, Señor. Gracias porque tú eres con nosotros, Señor. Porque como dice tu salmo en el Salmo 100, Señor, hemos sido adquiridos, Padre Celestial, como pueblo tuyo, Padre. Gracias, Señor, porque a través de la sangre de Jesucristo nosotros hemos alcanzado salvación, oh Dios.
y vida eterna. Bendice, oh Dios, hoy en esta mañana la exposición de tu palabra. Y que podamos, Señor, estar atentos, estar alertas, Padre Celestial, escucharla y meditar en ella. Y no quedarnos solo con eso, Señor, sino que poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Padre Celestial. Y que nos dé el entendimiento para comprender lo que en tu palabra está escrito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hasta el momento hemos visto nosotros 6 instrucciones del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de los Salmos. Y, hermanos, hemos visto estas instrucciones porque Dios quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos cómo nosotros debemos de vivir en este mundo. Dios quiere darnos la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario para que nosotros entendamos cómo comprender la vida, ¿sí? Porque nosotros caminamos en este mundo, pero este mundo está lleno de filosofías, lleno de pensamientos que están en contra de la palabra de Dios. Que lo que hacen muchas veces es traer frustración a la vida de las personas. ¿Sí? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir satisfechos, a vivir gozosos. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón. Dios quiere darnos esa vida de ese varón bienaventurado que es como un árbol plantado. ¿Recuerdan el Salmo 1, versículo 3? Junto a aguas de corriente. Y hermanos, si es que la dicha de vivir para Dios, nosotros la vamos a aprender estudiando su palabra. Y es importante entonces que nosotros recordemos que los salmos entonces fueron inscritos como esas instrucciones que nos ayudan a caminar en este mundo mientras Jesucristo viene, mientras Jesucristo regresa, hermanos. Por eso hoy entonces vamos a considerar esta 7ª instrucción, ¿no? Clama por justicia a Dios. Clama por justicia a Dios. Y hermanos, mientras estaba estudiando, varios comentaristas, varios autores estaban describiendo que del capítulo 3 al capítulo 7 del libro de los Salmos, lo que está haciendo David es que nos está comentando todo lo que él pasó, todas las agonías que él sufrió mientras él huía de Absalón. O sea, del capítulo 3, desde que él dice que su hijo sale a perseguirlo, hasta el capítulo 7 con esta acusación de parte de Cus, vemos entonces que David nos narra todas esas circunstancias difíciles que él vivió durante ese tiempo. Ahora, lo curioso, hermanos, es que del capítulo 3 al capítulo 6 del libro de los Salmos, lo que vemos entonces es bien peculiar, porque David sí está sufriendo, él tiene tribulaciones, recuerdan, él estaba en estrechez, recuerdan el Salmo 3, Salmo 4, sí, él estaba en dificultades y eran reales. Y en el Salmo 6 vimos entonces cómo su propio pecado era la mayor dificultad que él estaba enfrentando, porque tenía temor que su pecado lo alejara de la presencia de Dios. Y eso es lo que vimos. David entonces estaba atravesando diferentes circunstancias, pero él estaba consciente que todas ellas estaban siendo llevadas a cabo por su propia culpa, por su propio pecado. Pero ahora, hermanos, miren qué interesante que en el Salmo 7, David entonces ya no está sintiéndose él culpable de lo que le está pasando por su propio pecado, sino que David aquí, hermanos, es bien importante eso, porque David aquí se está declarando justo, íntegro, ¿sí? David aquí no estaba haciendo nada malo. David aquí reconoce que las acusaciones que están haciendo en contra de él son injustas, no son verídicas, ¿sí? Y eso es entonces lo que David nos va a enseñar aquí, como mirábamos en la proposición. Cómo responder cuando realmente nos acusan falsamente y nosotros no tenemos la culpa. Ahora bien, para comprender entonces la profundidad, la anchura de este clamor, es importante entonces nosotros que miremos ese pequeño encabezado que ustedes ven ahí en el Salmo 7. Si ustedes pueden ver ahí en el Salmo 7 su título, debajo de plegaria pidiendo vindicación, dice Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus,
hijo de Benjamín. Y este título es importante, hermanos. Este título también es inspirado. Este es inspirado por Dios. Ahora, hermanos, aquí es importante porque esa palabra sigallón, hermanos, tiene, aunque no se ha podido, definir la traducción exacta de esa palabra, ¿sí? Por eso es que solo la ponen así, tal cual, sigallón. No se ha podido conocer la traducción de esa palabra. Hermanos, esta palabra sí tiene la idea, hermanos, o se entiende como una música, un canto que se canta con una persona que está clamando, está agitada por lo que le está pasando. Es una persona que está entonando este canto cuando esta persona se encuentra en un conflicto extremo, en donde su vida corre peligro, hermanos, ¿sí? Y esto es básicamente lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo este salmo, hermanos. Pero noten también ahí, hermanos, que desde el principio David se dirige a Jehová. Este canto de angustia, este canto agitado que él está dando por la persecución y las acusaciones, David no va a otro lugar, David va hacia Jehová. Y el marco histórico de este canto, hermanos, es aquí justamente donde dice Cus, dice de las palabras de Cus. Y esto es importante, hermanos, porque esto nos indica el motor, hermanos, de dónde provienen las calumnias, las acusaciones injustas que estaban entonces en contra de David. Cus estaba acusando a David y esto era algo serio. Aunque nosotros en todo el Antiguo Testamento, hermanos, realmente no sabemos quién es exactamente Cus y las palabras que Cus estaba diciendo acerca de David no aparecen, pero es maravilloso, hermanos, que no se nos diga qué es, porque eso significa que nosotros podemos aplicar lo que este salmo está diciendo a nuestras vidas. Así que aunque no tengamos las palabras exactas, aunque no sepamos exactamente quién es Cus, sí la Biblia nos da un dato. Dice que él es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, hermanos. Y estas palabras de Cus entonces no eran simples comentarios. Las palabras de Cus entonces podemos ver por el contexto del Salmo que eran palabras de traición, eran palabras de acusaciones falsas, que lo único que buscaban era destruir a David, destruir al ungido de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque Cus es de la tribu de Benjamín y adivinen quién más pertenece a la tribu de Benjamín. ¿Qué rey? Muy bien, Saúl. Saúl pertenece a la tribu de Benjamín. Entonces vemos entonces, hermanos, que estas acusaciones podrían estar infundadas por todo ese acto de venganza de estas personas que eran fieles a Saúl, hermanos. Así que en medio de esto, hermanos, no estamos leyendo aquí una reflexión simple de David, sino que David nos está diciendo, hermanos, que él realmente está enfrentando una situación en la cual, a diferencia de los capítulos 3 al 6, él no es culpable, él es inocente. Él es inocente. Y lo interesante aquí, hermanos, también es que David, aunque se muestra como inocente, David reconoce que él sigue siendo un pecador, hermanos. Porque el hecho de que usted sea inocente de algo que lo están acusando no significa que por eso usted no tenga pecado. Y David reconoce eso. Es cierto, yo soy inocente de lo que se me acusa, pero él sigue siendo un pecador. Y eso es algo que David va a estar enfatizando a lo largo del Salmo. Entonces, hermanos, ¿les parece si vamos ahí a nuestras Biblias y vemos este primer punto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos acusan falsamente? Bueno, la Biblia nos dice, corre a Dios, busca a Dios, hermanos. Y ese es el inicio del Salmo. El Salmo nos coloca entonces frente a una realidad inevitable, hermanos. ¿Cuál es esa realidad? Que todos los seres humanos estamos expuestos a las calumnias y a las falsas acusaciones. Todos somos vulnerables a esto. Sin embargo, David no comienza su oración con un análisis de sus problemas. David no comienza analizando cuál es la circunstancia que está pasando y David no inicia elaborando un plan para saber cómo responder a estas acusaciones, sino que David es claro y directo: yo voy a Dios,
porque Dios es el único que puede solucionar, ¿sí? Dios es el único que puede darme retribución de lo que está pasando. Él busca refugio en la justicia de Dios, en medio de la acusación. Y hermanos, al igual que el Salmo 5, cuando vimos entonces que la seguridad del ser humano, del individuo, no nace de los recursos humanos que él pueda tener, aquí David en el Salmo 7 nos enseña que la verdadera justicia, la verdadera retribución comienza cuando nosotros buscamos al único que tiene autoridad sobre el universo. Ahí está el inicio. Necesitamos buscar a Dios. Miren ahí el versículo 1. Miren lo que dice. Lo primero que inicia David: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y es bien enfático aquí, hermanos. David no está invocando a un Dios lejano. David no está invocando o apelando a un Dios que no existe. No, él utiliza el nombre propio de Dios, el nombre del pacto, Jehová. Y esto habla de la fidelidad, habla de Dios como el creador de todas las cosas y Dios como el sustentador del pacto que había hecho con David. Sin embargo, David no se queda ahí. David no dice, sí, tú eres Jehová, el dueño del pacto, el trascendente, o sea, que está ya en la gloria. Sino que David no solo reconoce que Dios es grande, sino que él dice, mi Dios. ¿Ven ahí? Dice, Jehová, ¿Dios qué? Dios mío. O sea, David reconoce que Dios no solo está en lo alto, que Dios no solo es supremo, sino que Dios tiene una relación perfecta con él. ¿Ven aquí? Dios tiene una relación personal. Dios era tan cercano a David que David por eso corre hacia Dios, corre hacia Él porque Él sabe que Dios es su dueño, hermanos. Dios es su pastor. Él reconoce que Dios cuida de él, hermanos. Inmediatamente entonces, después de esto, hermanos, David establece entonces su postura. Miren cuál es su postura de David. David dice, Jehová, Dios mío, en ti me refugio. Miren, en ti me refugio. Y es vital, hermanos, miren ustedes ahí la frase en ti. Esta frase en ti es muy importante porque se está enfatizando, hermanos, que David no está confiando en los seres humanos. David no está confiando en su poder, en su ejército. David está confiando en Dios. David está confiando en Dios. Ese es el lugar en donde David ha decidido establecer su zona de seguridad. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? ¿Cuál es nuestra zona de seguridad? Nuestra cuenta bancaria, nuestra familia, mi trabajo, mis logros académicos. Muchas veces, hermanos, nosotros sustituimos creyendo que todas estas cosas nos pueden proveer el refugio, pero aquí David es concluyente. Él dice, mi refugio. Y en el contexto de esta crisis, hermanos, esto sugiere, hermanos, que David está en esto continuamente. O sea, David no solo es esta vez que vino a buscar a Dios. David reconoce que su estilo de vida, oigan bien, el estilo de vida de David es venir y refugiarse en Dios. ¿Recuerdan el Salmo 3? Señor, rodéame con el escudo. ¿Recuerdan el Salmo 4? Señor, guárdame y refúgiame. Esta misma palabra en el Salmo 4, como un escudo alrededor de mí. Ven, la vida de David está marcada por esta constante. Dios es su refugio. Hermanos, para ti, ¿Dios es tu refugio? ¿Corres a Dios cuando tienes problemas o cuando te están acusando falsamente? Porque la palabra ahí refugio, hermanos, evoca la imagen de alguien que está corriendo hacia una piedra. Y como vamos a ver en el contexto, hermanos, vamos a ver que David nos expone esta idea de un animal furioso que está corriendo detrás de él. Y entonces la idea de refugio es: me subí en lo más alto para que mi enemigo no me alcance. Esa es la idea. Estando en Dios soy inalcanzable para mi enemigo. Él es mi refugio. De este modo, desde esta seguridad que Dios provee, David hace dos peticiones aquí.
miren que David hace dos peticiones. Primero, ¿qué dice el texto? Sálvame. Miren ahí en su Biblia, sálvame. Y esta palabra sugiere, hermanos, que solo Dios lo puede librar de lo que está pasando. Solo Dios puede hacer esto. Nadie más. David sabe que nadie más lo puede librar de esto. Porque miren que David dice, sobre los que, de todos los que me persiguen. Miren ahí, sálvame de todos los que me persiguen. David no pide entonces un rescate cualquiera. Ahí persiguen literalmente, se puede entender como sepárame, apártame, aléjame de todas las personas que son hostiles. Esa es la idea. Quítame, aléjame, porque esas personas quieren destruirme y solo en ti puedo encontrar ese refugio que me puede separar por completo de esas personas que quieren dañarme. Y la segunda cosa que David clama ahí es líbrame. ¿Ven ahí? Líbrame. Esta idea de librar, hermanos, apunta a un rescate. Conlleva la idea, hermanos, de arrancar, y ya van a ver por qué esto es tan importante. David lo que está pidiendo es que literalmente Dios lo tome, lo arranque como quien arranca un árbol de la tierra y lo aleje completamente de esas personas que quieren su destrucción. Ahora, esta palabra es tan importante porque más adelante David expone que ellos son como un león y habla acerca de esta idea de arrastrar. Entonces, al contrario de los enemigos que buscan devorarlo y arrastrarlo, David lo que dice es: arráncame de ahí, quítame de ahí, porque si no me quitas, estos que vienen persiguiéndome me van a destrozar, me van a destrozar. ¿Sí? Es el grito, hermanos, de alguien que está atrapado, que necesita la intervención directa de Dios. Ahora, hermanos, como vemos ahí en la aplicación, hermanos, nuestra mayor protección no es que el conflicto desaparezca, ¿sí? No significa que el conflicto va a dejar de estar ahí, hermanos. Porque muchas veces las personas que nos acusan falsamente van a seguir ahí, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos o dentro de la iglesia, lastimosamente. David reconoce que él va a seguir rodeado de todas estas personas que quieren destruirlo. Pero David, antes de reconocer eso, reconoce que a pesar de que ellos están tratando de acusarlo falsamente y destruirlo, Dios está guardando su vida. Dios está rodeándolo a él, hermanos. Hermanos, en medio de las acusaciones falsas en tu contra, recuerda eso: Dios te protege, Dios es tu escudo, Dios es tu refugio. No tengas miedo a esas acusaciones falsas en contra de ti, hermanos. Si Dios es tu refugio. Porque es importante, hermanos, entender que la amenaza que provocan las falsas acusaciones, hermanos, realmente son serias. Son serias. Si tú alguna vez has afrontado una falsa acusación, te darás cuenta que es un peligro inminente muchas veces para tu vida, y si no es para tu vida, es para la vida de tu familia. Es un peligro real. Y miren lo que nos enseña entonces David en el versículo 2. La amenaza es latente, el peligro es real. Miren cómo dice el versículo 2. Versículo 2 dice: no sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y esto, hermanos, establece la urgencia. La urgencia de esto, hermano. Es urgente. David entonces no es que está ahí todo paranoico, ¿no? No es que su paranoia es infundada como me pasa a mí cuando miro una avispa, ¿no? Sí, yo miro, aquí habla de un león, pero yo miro una avispa y los que me conocen saben cómo me pongo, ¿no? Que salgo corriendo como loco, ¿verdad? Porque le tengo un pavor a las avispas. Pero aquí, hermanos, el temor de David, el terror de David no es injustificado como en mi caso de una avispa, sino que es una evaluación seria de la ferocidad. O sea, David está comparando a estas personas como un león, como algo que es capaz, como un adversario que es capaz de destruir la vida.
Y hermanos, si tú no tienes un enemigo, o si no te han acusado falsamente, déjame decirte que todos los días estás enfrentándote en contra de Satanás y sus huestes. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos al acusador por perfección, por excelencia. Y contra él nos enfrentamos todos los días, hermano. Pero David, entonces, que reconoce esta seriedad de lo que está pasando, él sabe a quién puede ir. Él sabe a quién puede ir. En el versículo entonces anterior veíamos que el salmista corría hacia ese refugio. Él corre. Pero en este verso David nos va a explicar entonces qué es lo que le está pisando los talones, ¿no? Miren ahí, la oración entonces intensifica esto. Nos muestra la vulnerabilidad de la vida de David. Sí, cualquiera, ¿no? Yo correría sin parar si un león me viene persiguiendo, hermano. ¿Sí? O sea, yo correría sin parar buscando salvarme. Bueno, es casi la idea que David está mostrando acá, hermanos. Los que lo acusan están realmente intentando acabar con él. Por eso es que David comienza con esta advertencia. No sea qué, miren ahí, no sea qué. Y esta frase es fundamental porque gobierna todo el sentido del versículo. Funciona aquí, hermanos, como un recordatorio de que si Dios no interviene, si Dios no actúa a mi favor, el desastre es inevitable, hermanos. El desastre es inevitable. Ayer leíamos en la reunión de líderes de ICRE, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y hablaba acerca del momento entonces de la gran tribulación de los 7 años, cuando entonces Satanás va a ser soltado, hermanos. Y el Espíritu Santo ahí literalmente entonces dice, es quitado. Y Satanás entonces va a tener toda la potestad de atacar a toda la humanidad y hacer lo que él quiera. Si Satanás hoy no actúa como va a actuar en ese tiempo, hermanos, es porque el Espíritu Santo está deteniendo esa obra satánica de alguna manera. Pero hermanos, esto es una amenaza real. Necesitamos cada día de la intervención del Espíritu Santo, hermanos, para que Satanás no acabe con nuestra vida, literalmente. Por eso es tan importante, hermanos, que tú vengas y te refugies en Dios en cualquier momento y en todo lugar en el que tú enfrentes un problema. Porque noten lo que sigue, hermanos. Porque la imagen aquí es de un salvajismo extremo, hermano. No sé si a mí me gustaba de joven ver Discovery Channel, ¿no? Y Animal Planet, cuando aquellas leonas y los guepardos salían corriendo a cazar, ¿verdad? Era impresionante. Bueno, algo así, hermanos, imagínense la cacería, ¿no? La pobre gacela pequeñita y aquel montón de hienas y leones detrás de esta. Así de aterrador es la idea, hermanos. Miren, dice que me despedacen como león mi alma. Vean a David, hermanos. David entonces ahora cambia su forma de escribir. Cuando él dice, miren ahí en el versículo anterior, cuando él dice en el versículo anterior, en ti me refugio, sálvame de todos. Todos ahí es plural, muchos. Ahí la idea es que muchos me están persiguiendo. Pero miren en el versículo, en el siguiente versículo, en el versículo 2, él dice, despedace como león mi alma. David está cambiando del plural, muchos me atacan, al singular, alguien me está atacando, uno. Y esto, hermanos, es enfático. La idea de David es que va a meter a todos esos enemigos y los va a concentrar como una sola imagen, como un león. David está diciendo, todos esos enemigos que hablan mal de mí, todos los que me acusan y me persiguen, esos todos son como un león. Son como un león que quieren destrozarme. Miren ahí la palabra despedace. Aquí, hermanos, describe la acción de un animal que desgarra a su presa. ¿Sí? Que desgarra a su presa. Y esto entonces, hermanos, esta idea de despedace hace que la acción sea algo real. O sea, David no se está inventando nada aquí. Realmente David está corriendo graves peligros, hermano. Y me imagino que muchas veces tú te has encontrado de la misma manera, corriendo graves peligros o en muchas dificultades.
que buscan, ya sea producto de Satanás o de tus propios pecados, que busca destruir tu vida, dice David. Mire, dice, me acusan buscando la destrucción de mi alma. Y muchas veces nos hemos encontrado así. Por eso es que es tan urgente para David venir y buscar a Dios, venir y correr a Dios, ¿entiendes? Pero muchas veces nosotros no es lo que hacemos, ¿no? Dios es como mi última opción en medio de todo lo malo que puede estar pasando. ¿Sí? Lastimosamente muchas veces es así. Y miren, hermanos, ahí que David no se queda solo con la idea de despedazar. El león no solo despedaza, sino que el león, y digo, perdón, no es el león el que caza, es la leona, ¿va? La leona no caza sola. La leona caza con más personas. Miren ahí la palabra. Esta palabra que usa David aquí, miren, dice, no sea que desgarre y me destrocen. ¿Ven ahí la palabra destrocen? Esa palabra destrozar se entiende mejor como arrastrar. Arrastrar, hermanos. ¿Sí? Es el término, se entiende, hermanos, si volvemos a la analogía del león, no tiene que ver solo de que están desgarrando la piel del animal, sino que cuando se están peleando por la comida, están rompiendo los huesos, están abriendo a la presa y están arrastrando a la presa lejos de su familia, lejos de donde está. Y hermanos, esto, hermanos, realmente tiene que ver, hermanos, con que esta presa es separada de la manada para poder ser devorada por completo. Esa es la idea de David. David está sintiendo que estas personas están arrastrándolo a él, están despellejándolo, de tal modo que él con agonía le pide al Señor que lo salve. Esa es la circunstancia real, hermanos. Y muchos problemas en nuestra vida así son, hermanos. Muchas circunstancias, en especial cuando somos acusados injustamente de algo totalmente grave, hermanos. Sentimos que nuestra alma se parte en dos y es difícil enfrentar eso. Realmente en medio de eso muchas veces quedamos en la soledad. Mire ahí la palabra, y no hay quien me liberte. Realmente ahí la idea, hermanos, es que David dice, y no hay un libertador. Miren la soledad de David en las palabras. David sabe que si no es por Dios, él se encontrara en una total soledad. No hay libertador, dice David. No hay quien me rescate. ¿Sí? David está entonces simplemente diciendo la inexistencia de que pueda existir algo humano que lo pueda liberar de su problema. Y esta es la razón entonces por la cual David corre a Dios. David corre a Dios porque sabe que no hay nada humano que lo pueda salvar de las garras de estos enemigos. Hermano, ¿se aferra usted a Dios? ¿Se aferra usted a Dios cuando las circunstancias de la vida realmente lo están aplastando, como mirábamos en el Salmo 4? Sí, que esa caja se empieza a cerrar. Hermanos, David aquí pone la amenaza y la frustración que él siente delante de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque David reconoce que Dios es el único juez justo que puede hacer algo por él. David es lo que reconoce. Reconoce, hermanos, que en medio de la desesperación, el único que puede hacer algo es Dios. Y al único quien puede correr por socorro es a Él. Dios entonces es el único que puede darnos las fuerzas para venir y seguir adelante en medio de esa opresión. Por ello, hermano, ven a Dios, corre a Dios, levantando tu oración en medio de estas acusaciones falsas o en cualquier momento difícil de tu vida. Corre a Dios y confiesa tu circunstancia. Háblale a Dios de cómo te sientes, porque ¿sabes qué? Tal vez yo no te pueda comprender, tal vez los pastores no te puedan entender, pero sí hay alguien que sí te puede entender tu dolor, tu gemir, y ese es Jesucristo. Ven a Él y confiesa a Él, confiésale, pídele a Él su sustento. Y eso es lo que David hace. Hermanos, cuando nosotros oramos, hermanos, la Biblia nos muestra aquí un patrón bien claro. No solo corremos a Dios en busca de refugio,
sino que confesamos nuestra situación a Dios. Eso es lo que David nos va a enseñar aquí en el punto número 2. En el punto número 2, David nos enseña entonces a confesar nuestra inocencia. Porque muchas veces no somos el culpable de eso que se nos está acusando falsamente. ¿Sí? Y David dice, confiesa tu inocencia a Dios. Ahora, importante, hermanos, aquí notar que aunque David se presenta inocente, en ningún momento David dice que él no es un pecador. ¿Me explico? David sigue siendo un pecador, pero en cuanto a lo que se le está acusando, David no es culpable. No es culpable por lo que se le está acusando. Entonces, después de haber corrido a Dios por refugio, David hace entonces algo que a muchos de nosotros estoy seguro que nos costaría. Nos costaría mucho, hermanos. Porque cuando David viene a confesarse delante de Dios, realmente de lo que David hace, hermanos, es que Dios le ponga un examen. ¿Se acuerdan? Mirábamos eso en el Salmo 4, una radiografía espiritual. Que Dios lo examine de pies a cabeza. Sí, solo que aquí, hermanos, tiene implicaciones como que David está presente a un tribunal y Dios ahí es el juez que va a determinar si hay o no iniquidad en el corazón de David. Y hermano, estoy seguro que a muchos de nosotros nos costaría hacer esto. Pero es lo que David nos invita. Ven a Dios y confiésala a Él. Y David no está declarando entonces una perfección en su vida, sino que David está presentando su integridad a la luz de los hechos que se le están acusando. Esto viene siendo entonces, hermanos, como ese clamor de David, quien no se considera culpable de lo que se acusa, pero que sabe a quién apelar. David sabe que puede venir y apelar a Dios, pero sabe también que tiene que hacerlo sin hipocresía. David sabe que tiene que ser sincero delante de Dios. Por eso es que le decía, David sabe que él no tiene la culpa, pero David se considera todavía un pecador delante de un Dios santo. ¿Recuerdan el Salmo 5? Seguimos siendo pecadores, nosotros los redimidos en Cristo, pero gracias a la sangre de Cristo Dios nos declara justos. ¿Me explico? Por tanto, entonces, el piadoso, el leal, no solo busca protección en Dios, sino que está dispuesto a que su vida sea examinada por completo. ¿Está dispuesto usted, hermanos, a presentarse delante de Dios y decirle todo lo que está en usted? Eso es lo que está haciendo David. Está siendo sincero, porque sabe que la única balanza justa es la verdad de Dios. David sabe que lo único justo y el único justo es Dios. Por eso es que él viene y confiesa todo a Dios. Y es lo que vamos a ver en el versículo 3. Miren ahí, el versículo 3 inicia: Jehová Dios mío. Miren otra vez. David, ¿a quién va? Al nombre del pacto, Jehová. ¿Y qué dice? Jehová no solo es el Dios que creó todo, el dueño de todo el universo. Jehová es mi Dios, tiene una relación cercana conmigo. Y David dice, si yo he hecho esto, si hay iniquidad en mis manos. Y David vuelve a expresar, a llamar a Dios, a reconocerlo como su Señor. ¿Sí? Esta es una invitación al juez que mejor conoce nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que está haciendo David. Venir ante el único que realmente escudriña la mente y el corazón del hombre. Eso es lo que hace, totalmente desnudo ante ese Dios que conoce cada rincón de su espíritu. Es una persona entonces que está invocando de manera directa, que está apelando a Dios. Y esta idea, hermanos, la sacamos también del inicio del Salmo cuando hablábamos del título. Si este es casi un juramento que está haciendo David acá, es un juramento en donde si la persona es culpable, que sufra las consecuencias. Pero si no es culpable, David espera que se le retribuya. Miren, ¿cuántos de nosotros podríamos decir eso? Señor, voy y me expongo a ti, pero si soy culpable, Señor, que caiga sobre mí todo el peso de tu autoridad. Pero si no soy culpable, retribúyeme, Dios. Es algo sumamente difícil lo que está haciendo David acá, hermanos, porque recuerden que Dios es santo, santo,
santo, Dios es justo. Y contra él entonces David está entonces exponiéndose. Y generalmente en la cultura oriental, hermanos, se le conoce a esto con la palabra de autoimprecación. Esa es la idea ahí. ¿Qué es autoimprecación, hermanos? Es un juramento en forma de petición humilde, respetuosa a Dios, para que lo juzgue y determine si él es culpable o inocente. Eso es lo que David está haciendo. Y esto, hermanos, cuando se hace sobre uno mismo, es que la persona está pidiendo, por lo general, y diciéndole a Dios que lo declare inocente. Miren la audacia de David. O sea, David aquí está viniendo a Dios, pero viene sabiendo que él es inocente. Esa es la idea de este juramento. David sabe que él es inocente. Por eso viene y tiene ese valor. Y observen aquí, hermanos, la estructura del salmista. Dice, si yo he hecho esto. Aquí la palabra sí, hermanos, no introduce una duda. David no duda. David en realidad está diciendo, yo no hice algo malo. Realmente me están acusando falsamente. David está seguro de su inocencia. Como muchas veces tú lo pudiste estar cuando te acusaron falsamente. O si estás atravesando eso, tú estás seguro de que no has hecho nada. Y la palabra esto, hermanos, nos hace referencia a las calumnias mencionadas ahí en el título de Cus. Entonces David está hablando de algo específico. David dice, yo soy inocente de las palabras que me acusa Cus. Ven otra vez, David no está diciendo que él es sin pecado. David no está diciendo yo no tengo pecado, pero en cuanto a lo que se ha dicho, yo soy inocente. Yo soy inocente, es lo que está diciendo David. ¿Sí? Y al usar entonces la frase hecho, David refuerza entonces que se está evaluando y que se está viendo y que está consciente de que Dios conoce esa acusación y de que Dios conoce su corazón. Eso es lo que está diciendo David. David viene ante Dios y reconoce que en cuanto a lo que se dice, Dios sabe que él no lo hizo. Dios sabe que él no lo hizo. Ahora, la seriedad del juramento se profundiza y se complica aún más, hermanos. Miren que después dice, si hay iniquidad en mis manos. Ahí manos realmente tiene que ver con esto, la palma. Palma, realmente David está diciendo, si hay iniquidad en mis palmas. David está haciendo esto como presentándose. Sí, a la inversa, yo recuerdo que yo le ponía la mano a mi papá, pero era para el reglazo en la mano, ¿no? Pero David viene sin temor ante Dios y le presenta, mira, aquí están mis manos, indicando David entonces que está negando cualquier presencia de maldad de lo que se le acusa. David está diciendo, yo soy inocente, mira mis palmas, yo no he hecho. La idea de palmas, hermanos, es una figura del lenguaje que nos representa, hermanos, acciones, cosas que nosotros hemos hecho. Y David dice, mira mis manos, yo con mis manos no he hecho nada malo, Dios. Tú conoces mi corazón, Dios, examínalo. Mira mis manos y tú encontrarás que yo soy inocente de lo que se me acusa. Miren que dice David que no hay iniquidad en él. No hay iniquidad. David está confiado de la rectitud con la que él camina delante de Jehová. Ahora, hermanos, yo cuando leía esto yo decía, wow, qué hombre este. Qué hombre que viene y está seguro de la rectitud que él tiene delante de Jehová, hermano. ¿Usted puede decir estas palabras delante de Dios? Y decir, examínese, hermano, piénselo así como yo lo estuve reflexionando durante toda la semana. ¿Realmente no hay iniquidad en mí? ¿Me presento delante de Dios con manos manchadas, con pensamientos inicuos, con acciones egoístas para mis hermanos? Y si le damos la vuelta a la tortilla, como dicen los mexicanos, pensemos del otro lado. ¿He sido yo una persona que acusa injustamente a mi hermano? ¿Que habla a la espalda de mi hermano?
¿Tengo yo esa conciencia de que yo he actuado mal en contra de mi hermano? Piénselo. David aquí no tiene temor, pero yo pensaba esto y decía, Señor, realmente hay pecado en mí. Ayúdame a ser como tu Hijo Jesucristo. Hermano, si tú has hablado mal o acusado o andas difamando a tu hermano, eso es pecado y es grave. Si tú te pones del otro lado, tú serías como Cus. Y vamos a ver a lo largo del Salmo qué es lo que les... Ahí está. ¿Qué es lo que le espera al Cus? Dice que el Cus es alguien consumido por la ira de Dios. Hermanos, ¿has sido tú un Cus en la vida de otro hermano? ¿O en la vida de otra persona? Difamando y acusando a tu hermano injustamente de algo que él no ha hecho. Analicemos nuestro corazón, hermanos, porque aquí Dios, hermanos, está exigiendo que si tú quieres el refugio de Dios, tienes que venir delante de Él con transparencia total. Tienes que ser tú exponiéndole sinceramente todo tu pecado a Dios. Si tú quieres el refugio de Dios, tú no puedes ignorar el pecado que hay en ti. Tienes que pedir perdón por tu pecado. Y David se defiende porque sabe que en él hay integridad. Y esto nos recuerda, hermanos, que en tiempos de crisis nuestra mayor defensa no es un abogado, ¿sí? Ahora, si usted tiene un problema aquí legal, ya puede buscar a la hermana Erika, ella le puede ayudar. No está la hermana por acá. Pero no es un abogado, es una conciencia, escuche bien, una conciencia limpia delante de Dios. Tu mayor defensa es venir a Dios con una conciencia limpia. ¿Puedes tú venir delante de Dios con una conciencia limpia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que evaluar nuestro corazón y saber si no hay pecado. ¿Saben lo que hizo David acá? David terminó diciendo en pocas palabras, Señor, tú conoces mis palmas. Tú conoces mis palmas. Hermano, ¿usted puede venir así delante de Dios? Consciente de su pecado. Ya sea que haya hecho, ya sea que usted sea un David o ya sea que usted sea un Cus. ¿Usted ha venido delante de Dios de esta manera? Limpio. Y sobre todo recordando lo que David está haciendo. David estaba diciendo antes, si yo soy culpable, castígame. Puede venir usted, a pesar de saber de que usted muy probablemente, igual que yo, sea un culpable de un pecado. Y esa es la importancia, hermanos, de todos los días pedir perdón a Dios por nuestros pecados. A diario. La confesión de nuestros pecados es a diario, hermanos. Y miren acá, hermanos, y esto es muy importante porque David se extiende hacia las relaciones personales. Miren aquí el versículo 4 en cuanto a la lealtad. David dice, miren ahí, vaya conmigo al versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Literalmente David está diciendo, si he tratado mal a alguien, al que está en paz conmigo, o sea, a mi amigo, y si he despojado a un enemigo sin causa, júzgame, Señor. Esa es la idea. La protesta de la inocencia de David entonces se vuelve más específica. Miren acá. Él se está examinando. Él sabe que tiene ausencia de maldad en sus manos, ya lo dijo anteriormente. Pero ahora el salmista entonces va a expresar en cuanto a sus relaciones personales, tanto con amigos como enemigos. Y aquí, hermanos, es donde la integridad se pone a prueba. Se pone a prueba. En la lealtad, ¿en qué? Hacia nuestros amigos. Pero también en tener una ética correcta delante de mis enemigos, hermanos. Delante de mis enemigos. De los que me acusan. Porque por lo general, hermanos, nosotros aquí, cuando una persona nos acusa falsamente, tratamos de ¿qué? Retribuir y responderle mal a esa persona. Pero David no hace esto. Y miren aquí, hermanos, David dice sí.
Y aquí funciona ese sí, hermanos, como un análisis forense, ¿no? Es exhaustivo, anda buscando por qué se murió la persona. Sí, el forense es el que llega cuando alguien muere y quiere evaluar las razones por las cuales esa persona ha muerto. Y David entonces aquí está analizando y se somete a este análisis de parte de Dios. Miren ahí, si he pagado mal al que está en paz conmigo. La idea es si he tratado. Apunta a un sentido de correspondencia en el trato. La idea ahí, hermanos, es que mi amigo está en paz conmigo y yo estoy en paz con él. Es recíproco, unos a otros. Pero esto es fácil, hermanos. Esto es fácil, y ahí paz tiene que ver con la palabra shalom, que describe un aliado, un amigo íntimo. Y noten ahí la palabra mal, es un adjetivo que define la manera del trato. David dice, mi trato no ha sido malo con mi amigo y ha sido recíproco. David afirma entonces que nunca ha respondido con mal hacia su prójimo. Y aquí viene el reto. ¿Alguna vez, o usted puede decir, mejor dicho, como David, que nunca ha buscado herir a su prójimo? Al que está en paz con usted, nunca ha buscado dañarlo. ¿Verdad que ya se vuelve difícil, no? Nunca ha buscado tratar de ser chismoso o chismosa, acusando o difamando a su prójimo injustamente. ¿Ven lo serio que se pone aquí? Pero el salmista va más allá, hermanos. Va más allá, no se queda solo con el amigo. Miren aquí, y si he despojado a mi enemigo sin causa. Existe un pequeño debate aquí, hermanos, acerca de la palabra despojado, porque esta palabra despojado literalmente es rescatar. Rescatar es la misma palabra que vimos en el Salmo 6, cuando David le pide a Dios que lo rescate. Pero aquí, hermanos, en el contexto que está hablando de la persecución y la acusación, tiene la idea esa misma, de despojar o saquear a alguien de manera injusta. Ahora, David entonces lo que hace es que está negando haber usado la fuerza para arruinar, para destruir a su adversario de forma injusta. Miren lo que está haciendo David. Dice ahí, sin causa. David está actuando correctamente. Él dice, en contra de mi enemigo yo nunca, Señor, actué mal. Nunca tuve un deseo de venganza, de retribuirle lo que él me ha hecho. Hermano, ¿usted alguna vez ha deseado la venganza en contra de aquellos que lo acusan, difaman o hablan mal de usted? Porque David dice que eso no es lo que tenemos que hacer. David aquí nos va a mostrar, no hagas eso, no hagas esto. David no solo dice que no atacó, o sea, David no solo no atacó, sino que nunca lo hizo también sin una razón justa. Hermanos, aquí se nos exige un nivel de rectitud enorme, hermanos, de integridad. David nos enseña que la verdadera justicia no solo consiste en no hacer daño a mis amigos. ¿Sí? Yo no debo actuar mal en contra de mis amigos, sino en no intentar dañar, actuar de manera agresiva en contra de mis enemigos. Y eso, hermanos, vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas capítulo 6. Dice, versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien ¿a quién? A los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Ven aquí? Versículo 32, vaya conmigo. Porque si amas a los que aman, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestás a aquellos, dice, y si prestás a aquellos, perdón hermano, me equivoqué, porque también los pecadores hacen, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Sin embargo, Jesucristo dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre Dios es misericordioso. ¿Ha sido misericordioso usted, hermano, con sus enemigos? No tratando de retribuir mal por mal. Eso es lo que el Señor nos pide. El Señor pide que corramos hacia Él esperando su justicia. Hermano, no intente no intente usted tomar venganza por usted mismo. Porque su venganza, su ira, su enojo es pecaminoso, hermanos. Espere en la justa ira de Dios, que es santa y pura, hermanos. Eso es lo que el Señor nos invita. Miren aquí entonces, y David culmina aquí con una sentencia fulminante para él. Miren ahí, dice, bien conmigo el versículo 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y aquí llegamos al clímax de la integridad del corazón de David. Después de haber presentado todas esas condiciones anteriores, dice, si he hecho esto, si hay iniquidad, si pagué mal, entonces Dios valida lo que estoy diciendo. Si yo no he hecho esto, nada de malo de lo que se me acusa, si yo no he actuado de manera inicua contra mi amigo o el que busca el mal, Señor, entonces vindícame, restáurame, porque yo no he hecho esto. David está esperando. Y aquí, hermanos, las palabras de David son como un crescendo, ¿no? En la música, que va aumentando la intensidad de humillación total de David. David se rinde completamente. Observe ahí, hermanos. Dice que el enemigo persiga mi alma y la alcance. Miren qué interesante aquí. La idea de perseguir y alcanzar, hermanos, ambos expresan una voluntad. David está de acuerdo. David le dice a Dios, mira, si yo realmente hice eso, Dios, que mis enemigos me aplasten. Eso es lo que está diciendo David. Que no solo me persigan mis enemigos, Señor, sino que cumplan el objetivo que ellos tenían. Eso es lo que está diciendo David. O sea, no solo me persiguen, sino que cumplan eso, me alcancen. Hermanos, aquí lo que David está haciendo es rindiéndose completamente. ¿Saben qué? Como una persona que no tiene nada de qué temer. Así se está presentando David. Yo no tengo nada de qué temer. Señor, yo me rindo completamente a tu juicio. Júzgame y ve mi corazón. Yo no tengo nada de qué temer. Y David continúa, entonces dice, si eso es así, entonces no solo que me alcance, sino que pisotee mi vida, es la idea ahí. Pisotee mi vida hasta la tierra. Evoca, hermanos, un desprecio total hacia David, una derrota. ¿Sí? Es reducir su vida a nada, dice ahí, hasta la tierra. O sea, el destino de David aquí es una humillación violenta. David dice, si yo realmente hice esto de lo que se me acusa, Señor, que me humillen, que me pisoteen de forma violenta. Y finalmente David dice, y que haga habitar en el polvo mi gloria. Miren cómo termina David. Porque no solo pasó del aspecto físico, sino que David aquí con honra y gloria no se refiere al orgullo vanidoso del ser humano, sino a su dignidad como persona, como hijo de Dios, como siervo de Dios. David está dispuesto entonces que toda su honra sea aplastada, sea llevado al polvo. Esto es algo nefasto, hermanos, algo caótico. Está implicando aquí, hermanos, la idea de un funeral. David está tan comprometido con la justicia, con su justicia, de que él es inocente, que está dispuesto, hermanos, a despojarse de todo honor, de toda majestad que él pueda tener como rey. Él está dispuesto a renunciar a todo eso si es hallado culpable. Si es hallado culpable. Y aquí yacer en el polvo, hermanos, es la idea de una tumba, de una tumba. David está diciendo, para mí es preferible aceptar la muerte antes que vivir con falsedad. Y la pregunta es para nosotros, hermanos,
¿Nosotros preferimos vivir con hipocresía, con falsedad? ¿O estamos dispuestos como David a que si estamos viviendo con pecaminosidad, que el Señor nos destruya? Hermanos, Colosenses 3:9 dice, no sean hipócritas. Ahí la idea de no se mientan los unos a los otros. Mentir viene de la palabra hipócrita. La idea es eso, no sean hipócritas los unos con los otros. David está diciendo, Señor, si yo he sido hipócrita con las personas que me rodean, Señor, yo prefiero la muerte que seguir viviendo de esa manera. Hermano, ¿estás actuando tú de esta manera con tus hermanos, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Estás viviendo una falsedad? David dice, prefiero la muerte que seguir viviendo como un hipócrita, hablando mal de mi hermano, quejándome de mi hermano, difamando a mi hermano. Y David es consciente de la santidad de Dios, hermanos. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. David es consciente de lo puro y santo que es Dios. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos que vamos a ver el próximo domingo. Pero hermanos, el Señor hoy nos ha instruido sobre cómo responder a la injusticia y a la calumnia. El Señor nos ha dicho, corre a mí, no busques tu venganza. Ven, yo soy tu refugio. Confiésame a mí, pero ven con integridad delante de mí, dice Dios. Y eso es lo que hemos visto en esta mañana, hermanos. Por eso la exhortación para ustedes en esta mañana y para mi vida, hermanos, es que no permitamos que la amargura ni el deseo de venganza gobierne en nuestro corazón. No permitamos, hermanos. No deseemos retribuir el mal a quien nos ha hecho el mal. Que nuestra confianza no repose en convencer a los hombres, sino que nuestra confianza descanse en la justicia de Dios, hermanos. Ahí tiene que estar tu confianza, porque es el único justo, es el único que te va a vindicar a ti, que te va a retribuir el daño que otros te han hecho. Y hermanos, estamos por tomar la cena del Señor. Pero antes de participar en la cena del Señor, examínese delante de Dios, confiese toda iniquidad y descanse en la sangre de Cristo, que el Señor ya te ha justificado a ti. El Señor ya te ha declarado justo. Él es tu libertador. Cristo es tu libertador. Por eso tú puedes correr hacia Dios y presentar tu queja a Él. Toma de la copa, pero recuerda que en Cristo tienes refugio. Y si tú corres a cualquier otra cosa que no sea Cristo, confiesa tu pecado. Ven a Cristo. Nadie, dice Juan 10:28, puede arrebatarte de la mano de Cristo. Hermanos, Dios ha puesto tu vida y tu vida está escondida en Cristo Jesús, hermano. Y al salir de aquí, después de que comamos del pan y bebamos de la copa, hermanos, al salir de este templo, vive con integridad. Y no buscando la aprobación de los hombres. No busques que los hombres te alaben. Busca la aprobación de aquel que conoce tu corazón. Busca la aprobación de Cristo. Vive tu vida para Cristo. Porque Él es el único justo y Él es tu libertador. Vamos a pedirle al grupo musical que pase. Pongámonos de pie, hermanos.